¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos nuevamente aquí en La Verdad y Nada Más que la Verdad, con una nueva serie de entrevistas. Vamos a hacerlo en capítulos porque esta entrevista es demasiado larga. Vamos a contar la verdadera historia, la real, la neta, de por qué existe Sur 16, por qué se llama Sur 16. Vamos aquí a aclarárselo a toda la gente y también se lo vamos a aclarar incluso a los integrantes de Sur 16 para que se enteren de una vez por qué se llaman Sur 16, ya que al parecer pues ellos tampoco saben. Tengo el honor y el gran gusto de presentar aquí en este día a una de las personas que tuvieron mucho que ver para que se llevara a cabo precisamente ese proyecto de Sur 16. Creo que le moví algo. Tenemos con nosotros al buen Paco Núñez, alias La Perra Brava. Bienvenido, Así es, carnalito. un video más después de tantos meses de no haber participado, porque este también se va para consejos lirísticos, porque vamos a atacar a dos flancos esta serie, de historias, esta serie de comentarios que vamos a realizar, un poquito para recordar y otro poquito para referenciar la historia, porque parece ser que quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Y yo ya no quiero repetir esas barbaridades que se están repitiendo. Entonces vamos a hacer una serie de capítulos pequeños en donde vamos a abordar algunos de los temas que más interés tiene la gente por aprender, por escuchar, por saber. Así que si ustedes tienen preguntas, mándenlas, que vamos a estar haciendo entrevistas, vamos a estar haciendo comentarios dependiendo de la frecuencia de las preguntas y de la cronología de la historia, que como ustedes saben, si alguno tiene alguna duda, si alguno quiere participar, pues obviamente puede hacérnoslo saber a través de los comentarios o inclusive mandarnos su video para incluso poderlo subir a esta serie de capítulos que vamos a realizar. Así es, van a ser varios capítulos, los vamos a hacer cortito para no aburrir a la gente, y lo vamos a hacer también cronológicamente desde el inicio de la historia. Ojo, vamos a platicar y vamos a contar lo que nos tocó a nosotros vivir, lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros sabemos. No vamos a entrar en controversia con que es que dice fulanito que así, es que dice perenganito que así. No, vamos a platicar las cosas tal y como pasaron. Por lo tanto, vamos a empezar desde el momento en que mi hermano Paco tiene contacto con Javier y con el Chester, dónde los conoce, cómo los conoce, cuándo, si es que recuerda cuándo, y entonces vamos a ver así cronológicamente desde que empezó la historia hasta que cada uno de nosotros fue saliendo. Reiteramos, si alguien tiene preguntas, adelante las pueden ir haciendo para que en los siguientes capítulos vayamos viendo según la cronología de la historia, vamos a ir respondiendo todas esas preguntas, todas las preguntas van a tener respuesta siempre y cuando a nosotros nos conste para esa parte de la historia. Van a poder preguntar absolutamente todo, porque el nombre, cuándo cambió el nombre, desafortunadamente reiteramos que los integrantes no saben cómo empezó, no saben por qué se llaman como se llaman, no conocen la historia. Y eso es verdaderamente lamentable porque pues mucha gente presume de llevar años en la lucha por mantener el proyecto vigente, pero pues hay que empezar por saber, me llamo fulanito de tal y nací en tal parte y en tal fecha a tal hora. Todo mundo tenemos un acta de nacimiento donde dice, se presentó vivo a tales horas, nació tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar. Y pues hay mucha gente que no sabe ni siquiera eso. Entonces aquí lo vamos a llevar a cabo.
Así es, no vamos a especular ni vamos a decir, es que yo creo, no, vamos a contar lo que nosotros vivimos. Por tanto, vamos a empezar, digamos que con el primer capítulo, día 1. Tengo un pequeño problema con las fechas exactas, pero no tengo ningún problema con la cronología de las cosas. Yo trabajaba en el metro, tocando en los vagones del metro, en la línea 2 del metro de Tacuba al Metro Revolución. Esa era nuestra ruta, no era yo solo, éramos varios. Habíamos aproximadamente unos 10 integrantes de esa comunidad vagonera, que ya teníamos un rato de estar trabajando ahí. De hecho, yo tengo ya desde 1993, me parece, 92, trabajando en el metro. Caí en el hospital en 1994, eso sí lo recuerdo muy bien. Por tuberculosis perdí el habla y a raíz de eso, de perder la voz, no el habla, sino perder la voz, me tuve que obligar a aprender a tocar la armónica. En esos entonces yo vivía en el centro, en la calle de Cuba, en el número 14. Hay un edificio ahí, había un edificio ahí de viviendas amuebladas, en el cual yo rentaba junto con un roomie, le llaman ahora. Rentábamos un departamento entre los dos. En ese departamento, este chavo, Moisés, tenía arrumbado un bajo acústico que mandaron a hacer cuando él estaba trabajando en un trío. Este chavo Moy es trompetista y mandaron a hacer un bajo acústico. Ese bajo acústico se rompió de una de las costillas, no me acuerdo si la inferior o la superior, pero se rompió de una de las costillas y se quedó arrumbado ahí. Cuando este chavo me invita a vivir con él para poder pagar la renta entre los dos, yo me encuentro con ese bajo totalmente arrumbado, lleno de polvo, sin cuerdas, y le pregunto qué onda y él me dice, no, es que se lo teníamos, pero se rompió una vez que chocábamos en el coche y pues ahí lo tengo, pero pues es que no es mío, que no sé qué. Total que lo convencí de que me lo prestara, de que me dejara arreglarlo y lo mandé a arreglar. Para esto, trabajando en el metro, el vampiro a veces llegaba solo, a veces llegaba con el Chester. Y no me pregunten qué cantaban ahí en el metro, porque realmente en esas etapas, yo no, como los vagones eran individuales, no había conexiones en esos entonces entre vagones como los que son ahora los trenes nuevos. Tú te subías en tu vagón, ellos en su vagón y cada quien tocaba lo que quería. Y la verdad es que voy a confesar algo que muy poca gente lo sabe. El vampiro y el Chester a mí nunca me cayeron bien. Desde que los conocí en el metro hasta yo creo que el segundo o tercer disco que grabamos. Nunca me cayeron bien, me caían mal. Para mí eran unas personas, vamos a decirlo así, non santas, según mi manera de vivir. ¿Qué pasa? Que un amigo en común de los dos se entera, ahí empezó a ladrar la perra brava, ya se dan cuenta. Afirma. Un amigo en común se entera de que yo mando a arreglar el bajo acústico y le dice al vampiro, ¿sabes qué onda? Este compa tiene un bajo acústico y lo tiene arreglando en el taller de tal y le van a cobrar 300 pesos por arreglárselo. ¿Qué onda? Vamos y le decimos al don que no lo venda, porque ya tiene ahí ya tenía como mes y medio que lo había mandado a arreglar y no había ido por él, la verdad. Entonces, como ya tenía más de mes y medio y supuestamente me lo iban a arreglar en creo que 2 semanas, pues se les hizo fácil, bueno, a este chavo, al otro chavo, se le hizo fácil convencer al vampiro, tratar de convencer al vampiro de sacar el bajo ellos por su cuenta.
Casualmente, en esos entonces, yo voy por el bajo, inclusive el señor, el laudero, me dijo, oye, fíjate que vinieron así, así, asado, y me ofrecieron 800 pesos. Yo la verdad no se los quise vender porque la neta, pues yo tengo años y pues qué mala onda que tú vinieras y ya no está tu aparato y pues yo tendría que hacerte uno nuevo y la neta, pues pues a mí no me sale 800 pesos un instrumento nuevo y la neta no se los vendí. Total, pagué el bajo acústico, el arreglo y me lo llevé a encordarlo y a quererle aprender al bajo acústico. Yo no tocaba el bajo. Yo no sabía lo que era tocar un bajo. Simplemente lo vi, me gustó el instrumento, lo quise mandar a arreglar y dije, pues lo tengo ahí y a ver qué le aprendo. Eso fue como por el 96, 97, algo así. Un día llega el vampiro al Metro Revolución. Yo estaba esperando el tren para subirme a chambear, a botear en el metro. Llega el vampiro hasta donde yo recuerdo a medios chiles, con unas copas encima. No iba ebrio, pero tampoco iba en su juicio. Llega, se me para enfrente y me dice, ¿tú tienes un bajo acústico? Sí, sí tengo un bajo acústico. Véndemelo. No. ¿Por qué? Porque es mío y no lo vendo. Va, se fue. Días después vuelve a ir, me vuelve a parar ahí en el Metro Revolución. Así se me para enfrente y me dice, ¿tú tienes un bajo acústico? Sí, ya sabes que sí. Véndemelo. No te lo vendo. Te doy 500 pesos. No te lo vendo. Te doy 700. No te lo vendo. Así me lo hizo 3 o 4 veces me lo hizo. La última vez llegó así igual a medios chiles. Llegó y me dijo, así ya no me preguntó, ya nada más agarró y me dijo, véndeme tu bajo acústico. No te lo vendo. Me ofrecía en esos entonces, si no mal recuerdo, 1,800 pesos. Con 1,800 pesos en esos entonces te comprabas un Yamaha en Casa Berkham y él me ofrecía 1,800 pesos. Pero el señor me caía mal. Honestamente, el vampiro me caía mal. No me gustaba verlo llegar al metro con su botella de New Mix de 2 litros o 3 litros, ya ni me acuerdo de qué tamaño era, pero en una botella, llegaba al metro, se subía al tren, ponía su botella allá a un ladito de la puerta y se ponía a tocar. Eso a mí me repateaba. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que la gente le dé para que siga chupando? Ese era mi pensar. Yo no sabía qué cantaba, qué tocaba, cómo tocaba. Yo no sabía. Mucho menos sabía del Chester, porque el Chester iba con él, pero el Chester no hablaba. Yo no le conocí la voz al Chester hasta como 4 o 5 meses después de que los conocí a los dos. El Chester no hablaba. Entonces ese día llega y me dice, véndeme tu bajo. No te lo vendo. Te doy 1,800 pesos. Y le dije, aún así me dieras $500,000, a ti no te lo vendo. Eso sí me acuerdo que me platicaste. Sí, o sea, yo siempre, o sea, a ti no te lo vendo. Aún así me des $1,000,000 o $500,000, no me acuerdo cuánto le dije. Digo, no, te lo vendo. A ti no te lo voy a vender. ¿No me lo vas a vender? No. Y se me cuadra el señor, así muy como él era, se me cuadra, se me queda viendo así feo. Yo la verdad sí esperaba el golpe. Agarra de su cangurera, en ese entonces él traía una cangurera, saca de su cangurera. Yo la neta pensé que iba a sacar o una navaja o un algo para amedrentarme, la verdad. Pero agarra y me dice, entonces éntrale a mi banda. Y me avienta su cassette que ya habían grabado. El cassette, el famosísimo cassette azul de Alma Acústica. Me lo avienta y el cassette queda entre mi pecho y la costilla de mi guitarra que traía ese día. Ahí me lo avienta, casualmente llega el tren, me avienta su cassette, se suben al tren. No me acuerdo si subió él o con el Chester. La verdad es que no me acuerdo ese día si iba solo o iba con el Chester. Pero me avienta el cassette. Yo obviamente pues me saco de onda que me aviente el cassette. Obviamente trato pues, de agarrarlo para que no se caiga. Se mete al tren, se mete al vagón y se va. Y yo así como que, güey, ¿qué?
Total, se va el señor. Y yo me quedo con el cassette y lo veo. Vamos a ser sinceros. Ves la portada de Alma Acústica y dices, no manches, ¿qué es esto? Una fotografía de una estatua con, creo que bufanda, gorra y un puro que le habían puesto, que no sé quién se subió a la estatua, le puso eso y alguien le tomó la foto desde el piso. Una estatua que a la fecha sigue en el Metro Valderas a un lado de la Ciudadela. Ahí fue tomada esa foto. Pero pues obviamente la edición barata, la fotografía de una cámara de rollo, una portada. Espérate, para la gente que no sabe lo que eran las cámaras de rollo, no existían las cámaras digitales como hoy en día, no existían los celulares para tomar fotos. Eran unas camaritas a las que se les metía un rollo y nada más eran de 12 o de 24 fotos. Nada más. Digo, porque Y mucha gente para va a poder decir, ver la foto, sí, había ¿qué, que, qué, qué, había que qué mandar rollo, la no? regla y va a decir, una foto de rollo y eso, qué chingados es. Bueno, Sí, pues sí, para la sí, no, y gente que no además de que sabe. era una foto que tú tomabas la foto y no sabías cómo había quedado hasta que la revelabas, 3, Exactamente. 4, a veces semanas después, porque obviamente te salía más barata una cámara nueva que mandar a revelar el rollo en aquellos entonces. Entonces, pues sí, se tardaba bastante en revelarse una foto para poder ver cómo había quedado. Total, me entrega la cinta, la veo, digo, no manches, ¿qué es esto? Vamos a ser sinceros, guardé la cinta en mi cangurera. En aquellos entonces todo el mundo traíamos cangurera para echar las monedas del bote y lo que trajéramos. Eché el cassette a mi cangurera. Yo, desde que me acuerdo, desde que mi papá me regaló mi primer Walkman, nunca dejé de traer Walkman. Es más, a la fecha no dejo de traer audífonos, no dejo de traer un reproductor de música, porque aparte de que es mi vida, siempre ha sido parte de mí, la música. Entonces yo traía un Walkman. Terminé de trabajar ese día, muy enojado, la verdad, muy molesto con la actitud de este chavo. Y y ya de regreso a la casa, saco el Walkman, saco el cassette, lo pongo, me pongo a oírlo. En aquellos entonces, tú podías abrir tu cassette. Voy a abrir un disco que tengo aquí a la mano, muy apreciado por mí. Este disco de este personaje que se nos acaba de ir hace unos meses, Psicofonía. Pero lo que hacíamos era que, hagan de cuenta que es un cassette, no tengo cassettes físicos aquí, ya no tengo, y abríamos lo que era el librito del cassette. Y en ese librito aparecía la, la, las letras, aquí como en este mismo, aparecían las letras y algunas fotografías. Y entonces yo veo que ya el Chester y el vampiro ya aparecían en una cinta y las letras de las canciones en ese librito que trae cassette. Mientras estaba yo viendo, ese es un ritual que hicimos todos los chavos de aquellos entonces. Todos los que tengan más de 40 años me darán la razón. Era un ritual acostarse o sentarse en tu sillón favorito, ponerte a escuchar la música e ir viendo el libraco que traía el cassette. Fui escuchando la música y, como les digo sinceramente, no podía entender cómo esos personajes que, como les digo, esos personajes que para mí eran nefastos, podían haber hecho esa magia con esos temas. Ese día escuché la cinta como 3 veces. La primera la oí y me gustó. La segunda la analicé y dije, ¿qué están haciendo? Y la tercera me voló el cerebro porque dije, no manches, estas letras nadie las había escrito. Yo nunca había oído temas así. Nunca. El tema más común, más X que yo había escuchado era el de Nena, que era una canción romántica. Pero lo demás, Bombas, Ángel Callejero, Policía Chacal, nunca había escuchado temas de ese tipo. Nunca. Y yo ya había escuchado a Silvio Rodríguez, ya había escuchado a Pablo Milanés, y que la nueva trova, y que la música de protesta, y que Bob Dylan, y que no sé qué. Pero la verdad es que yo nunca había escuchado nada igual. Nada igual.
Ok, para cerrar el capítulo de hoy, y que quede como dato interesante para esto que mucha gente desconoce, incluso gente que debería saberlo, lo desconoce, ese primer cassette era un cassette que llevaba por título Rosa Asfáltica. ¿Es correcto? Mm, Te voy a ser sincero, no me acuerdo cómo se llamaba el cassette. No lo tengo físicamente, tiene mucho que lo perdí. Precisamente cuando me robaron allí en el departamento de Tacuba, sí, de la calle de Cuba, de ahí del Metro Allende, me abrieron el departamento y se llevaron mis instrumentos musicales, mis amplificadores, mis pedaleras, mi grabadora de CD, que en esos entonces eran nuevos, mi Dixman de CD, 3 pantalones nuevecitos que había ido a comprar en la tarde a Tepito. Llegué a la casa, fui a ver a mi novia y cuando regresé ya no había nada en la casa. Ahí perdí el cassette de Alma Acústica, nunca más lo volví a comprar, la verdad. ¿Por qué? Porque ya estábamos nosotros en negociaciones en otro lado. Y Okay. entonces yo perdí esa cinta. Entonces, No me acuerdo. esa cinta, según yo me acuerdo, se llamaba Rosa Asfáltica. Y el grupo o el dueto en ese momento, En formado por aquellos entonces Javier y era el el dueto. Chester, se llamaba Alma Acústica. Importante el dato. Se llamaba el dueto Alma Alma Acústica. Acústica. No, era Alma Acústica. Alma Acústica. Sí, Alma Acústica. O sea, pegabas alma y luego Alma le ya. ponías acústica. Ajá, Alma Acústica. No sí, tenía doble A. ok, Alma era Alma Acústica Acústica. pegado. El Sí, grupo, el ahora. dueto se llamaba así. Y el Sí. disco se llamaba, según yo me acuerdo, Rosa Asfáltica. Porque hay publicaciones por ahí que dicen que el primer sencillo que lanzaron de ese cassette era un tema llamado Rosa Asfáltica, cosa que es completamente Que falsa. es totalmente posible porque si revisamos el disco, el primero que se llama Andén Acústico, ya como Sur 16 de la empresa Denver, hay 13 temas en los cuales no aparece ninguno que se llame Rosa Asfáltica. Y es exactamente el mismo disco. No se cortó, no se editó, no se le quitó nada. Es exactamente la misma cinta que se había estado difusionando, se le había dado difusión desde Discos y Cintas Posadas, que fue la primera empresa que grabó al Vampiro y al Chester como Alma Acústica. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí para el primer capítulo. Si les está interesando esta historia, pues no dejen de ver los siguientes videos. Vamos a ver cada cuándo se los ponemos. También queremos que la gente participe, que la gente pregunte. Y pues sabemos que hay mucha gente que se va a sorprender con ciertos datos porque nadie se había tomado la delicadeza de platicarlos, a pesar de que hay gente que dice, yo llevo 10 años, 20 años defendiendo el proyecto cuando es un proyecto que está completamente distorsionado a lo que era originalmente. Pero eso lo vamos a platicar en el siguiente capítulo, así que sigan aquí. Esto es La Verdad y nada más que la verdad, la verdadera historia del origen de Sur 16. Nos vemos en la próxima. Aún hay más.